Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. ¡Aleluya! Que Dios les bendiga, estimados hermanos, un domingo más donde podemos congregarnos en la casa del Señor de esta manera, de esta nueva manera, de esta manera virtual. Pero sin duda que nos gozamos y nos alegramos en este que es el Día del Señor. Les invito a que junto con su familia, sus vecinos, sus amigos, con sus seres queridos, usted pueda compartir esta reunión y alabar el nombre del Señor, porque a pesar de las circunstancias, Dios sigue siendo fiel. Alabemos juntos al Señor. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé. Es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no comprendo por qué me amó y me libró de vergüenzas mí, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me
Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Con mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Y ahora quiero invitarles a leer la lectura bíblica de hoy día, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14. El libro de Mateo, capítulo 14, versos del 13 al 21. Mire lo que dice la palabra. Oyendo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, preocupados, diciendo: Señor, el lugar es desierto y la hora ya ha avanzado. Despide a la multitud para que vayan a sus aldeas, a sus casas, compren algo de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos los dieron a la multitud. Comieron todos, se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Que Dios bendiga su palabra, y un poquito más adelante en esta reunión, en este culto virtual, vamos a estar compartiendo acerca de esta palabra y el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Él está. Quiero amar, Jesús, Jesús, te quiero alabar, Jesús, Jesús, yo te quiero amar. Cristo es todo lo que un día soñé, la paz que ahora gané, fuerte luz que ilumina mi ser, mi vida y placer. Jesús, Jesús, te quiero alabar. Jesús, Jesús, yo te quiero amar. Jesús, Jesús, te quiero alabar. Jesús, Jesús, yo te quiero amar. Y así como hemos alabado al Señor, yo te invito también que en este tiempo tomes un momento especial para ir delante del Señor, delante de su presencia, con acción de gracias,
y a través de este tiempo de adoración, ahí en el lugar donde tú estás, en tu casa, en tu oficina, en tu dormitorio, no sé, pero ahí puedas doblar tu rodilla delante del Señor y puedas decirle cuán grande es Él y cuán hermoso es poder contar con su bendición y su provisión. En el transcurso de esta reunión leímos lo que era el pasaje de Mateo capítulo 14, verso del 13 al 21. Una historia que está retratada como una de las más importantes historias de los milagros acerca de Jesús. Una historia que, si bien es cierto, sucedió a miles de años atrás, hoy día se repite constantemente en nuestra vida y en la vida del cristiano. No específicamente igual que en aquel entonces,
pero sí les hablo del milagro de la provisión, del milagro que Dios ha hecho en este tiempo por cada uno de nosotros, de no hacernos faltar nada. Nosotros vivimos nuestra vida de alguna manera con nuestras preocupaciones, con nuestros objetivos y metas a alcanzar, pero Dios tiene a través de esta palabra un desafío para cada uno de nosotros. Lo primero que notamos en estos pasajes es que los seguidores de Jesucristo en aquel entonces, al igual que ahora, estaban pasando por momentos difíciles. Pero específicamente los discípulos estaban muy preocupados por lo que habría de pasar. Ya la hora había avanzado, como dice la misma palabra. Y por el lugar que era desértico, no había la más mínima esperanza de encontrar alimento en ese lugar. Por tanto, cuando esto sucedió, los discípulos se acercaron a Jesús y dice el verso 15, cuando anochecía, se acercaron a él, a Jesús, sus discípulos, diciendo que el lugar estaba desierto, que la hora ya había avanzado mucho, y le dicen, Señor, ¿por qué no despides? ¿Por qué no le dice a la gente que ya vuelva a sus casas o que vaya a la aldea para que compren algo de comer? Pues la preocupación de alguna manera de los discípulos estaba en que ya habían pasado muchas horas y la gente había quedado desabastecida. Los discípulos estaban preocupados, ¿sí? Tenían esa preocupación por la gente, porque veían entre ellos niños, jóvenes y adultos que de alguna manera habían pasado muchas horas sin comer. Estaban preocupadísimos y con esa preocupación van delante del Señor, pero Jesucristo le responde de la manera más práctica, hermosa y sencilla, pero es tremendamente maravillosa y edificante para nosotros hasta el día de hoy. Les dijo, denles ustedes de comer. En otras palabras, les dijo, ustedes no se preocupen, mientras ellos estén conmigo, nada les va a faltar. En el verso 16 que leíamos del capítulo 14 de Mateo dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Los discípulos quedaron atónitos, quedaron extrañados, asustados cuando se les delegó a ellos el darle de comer. En Juan, que también relata este episodio, en el capítulo 6, verso 5, dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Lo que ellos no sabían es que Jesús los estaba de alguna manera estaba probando su fe. En el mismo capítulo 6, verso 6 del libro de Juan, dice, pero esto decía Jesús, refiriéndose a Jesús, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y es así, estimado hermano, estimada hermana, Dios sabe perfectamente qué hacer, aun cuando muchas veces estamos preocupados, ansiosos, expectantes, aterrados, atemorizados. Dios sabe qué hacer. Al igual que ante la preocupación de los discípulos en aquel entonces por la gente y por la multitud que no tenía que comer, Jesús sabía claramente lo que iba a hacer, pero faltaba la convicción, la fe de los discípulos. Yo te digo, amado hermano, Dios sabe perfectamente qué hacer y sabe perfectamente la condición de tu corazón, el tamaño de tu prueba
el tamaño de tu problema y Él sabe perfectamente qué hacer, pero espera y demanda que nosotros podamos confiar también en Él. Lo que miran nuestros ojos físicos muchas veces nos impiden a nosotros, al igual que los discípulos en aquel momento, ver el milagro que Dios está haciendo por hacer o dispuesto a hacer por nosotros. Si volvemos a la lectura en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 17, dice: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ellos miraron la dificultad, miraron que no iban a tener lo suficiente para, de alguna manera, cubrir la necesidad de la gente. No vieron más allá, no vieron lo que Jesús podía hacer. Saliendo, Jesús vio una gran multitud. Dice el verso 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y seguido de eso dice, y tuvo compasión de ellos. A veces nosotros nos limitamos porque vemos las cosas tangibles, vemos las circunstancias como problemas, pero nos olvidamos de que Dios a través de las circunstancias también está trabajando en nosotros. Los discípulos vieron el problema, los discípulos vieron la dificultad, vieron que la gente no tenía para comer, pero se olvidaron de mirar a quién debían mirar, que era Jesús. Y muchas veces sucede lo mismo con nosotros, amados hermanos, porque vemos nuestro problema, vemos la dificultad, vemos la falta de dinero, vemos la falta de compromiso y un montón de cosas más que nos rodean, pero nos olvidamos, usted y yo, de mirar a Jesús, el que puede hacer en nosotros y por nosotros. Lo que le pasó a los discípulos hace miles de años atrás es lo mismo que hoy le pasa al pueblo de Dios, que en vez de mirar a Jesús nos centramos en el problema, nos centramos en la dificultad, nos centramos en por qué no avanzamos, pero nos olvidamos de poner nuestra vista en Jesús. Jesús, aún siendo Jesús, usted lo va a ver un poquito más adelante, Él puso su vista en el Padre, porque sabía que su auxilio venía de Él. Lo que mueve el corazón de Jesús a tener compasión por su pueblo es ver cómo su pueblo, como usted que es parte del pueblo de Dios, se esfuerza en buscarlo. El verso 13 del capítulo 14, retrocediendo un poquito ahí en Mateo, el verso 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí, ¿qué dice? En una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y aunque estaban muy lejos, fueron a buscar a Jesús a pie. ¿Cómo lo buscamos nosotros hoy en día? ¿Se da cuenta lo que dice el relato? La gente salió de su comodidad, salió de su casa buscando a Jesús porque querían experimentar esta gracia del Hijo de Dios. Querían experimentar el milagro de estar con Jesús. Dice la palabra ahí en claro, los que estaban enfermos fueron sanados por Jesús. Jesús no los ignoró, Jesús sabía perfectamente la condición de ellos, pero dice que ellos, estando lejos, caminaron a pie para poder llegar donde Jesús. Y a veces nosotros ni siquiera tenemos que caminar, sino que tenemos que humillarnos, postrarnos, doblar nuestras rodillas para que Jesús haga en nosotros. Ellos tuvieron que esforzarse y caminar y seguir a Jesús a pie. Pero, ¿qué sucedió? Que ellos sabían que para ellos ese esfuerzo era mínimo, pues al estar al lado de su Señor, al estar al lado del Mesías, todo iba a ser ganancia.
¿Cómo sucedió este milagro de la alimentación? Que la palabra lo dice, la alimentación de los 5,000, pero queda claro en los últimos versículos que eran mucho más de 5,000, pues eran 5,000 hombres, sin contar a mujeres ni niños. Jesús dio un paso tremendo de fe que nos enseña a nosotros a también poder darlo. Jesús en el verso 19 dice: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Jesús ya daba por hecho el milagro de la multiplicación y lo invitó a sentirse cómodos, a estar tranquilos. Es decir, les dijo: tomen asiento, que ya viene la cena. Y esto para llamar lo que no es como si sí fuese. Tal como lo dice Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Jesús con autoridad le dijo a la gente: tomen asiento, estén tranquilos y vean que el auxilio viene del Padre. Jesús dio un paso de fe. Pero si usted sigue la lectura, en el verso 19 dice: mandó a la gente a recostarse, a sentarse en la hierba, tomó los 5 panes y 2 peces, ¿y qué hizo? Levantó sus ojos al cielo y los bendijo. Tomando los 5 panes, repito, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Porque para Dios todo es posible. No importa por el problema que tú estés pasando, si tú confías en Jehová, para Él todo es posible. Pero importante, Jesús, siendo el Hijo de Dios, dio un paso de fe. Él estaba seguro que su Padre no dejaría que su gente, que esta multitud sufriera por escasez. Al contrario, derramó gracia y dio en abundancia. Número 2, Él miró al cielo, se dirigió al Padre y lo miró y bendijo aquellos 5 panes y 2 peces. Hebreos, el capítulo 12, verso 2, nos dice a nosotros: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Lo dije la semana antepasada, el problema de nosotros que centramos nuestra mirada en las circunstancias de nuestro alrededor. Un problema mayor de nosotros es que nos fijamos en la añadidura y dejamos de buscar del reino de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33, no son palabras mías, es palabra de Dios. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué sucedió en este milagro de la multiplicación? Todos, absolutamente todos comieron. Y no solamente dice que comieron, sino que dice que se saciaron. Es decir, estaban satisfechos, ya no podían comer más, y recogió de todo lo que habían comido y todo lo que sobró, recogieron pedazos y se llenaron 12 cestas absolutamente llenas. Y los que comieron, dice la palabra, fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Por qué? Porque dio un paso de fe. Jesús dio un paso de fe. Sabía que el Padre no iba a desamparar a esa multitud. Puso los ojos en el Padre, puso los ojos en Jesús. Y número 3, bendijo con autoridad.
los panes y los peces. Usted y yo tenemos mucho que aprender acerca de esto. A veces queremos que el milagro venga a nuestra vida y queremos regocijarnos en el milagro, pero muchas veces estamos en prueba, en dificultad, y se nos olvida que en Cristo somos más que vencedores. El milagro de la multiplicación sucedió en las manos de los que estaban repartiendo. Cuando Jesús oró, no cayeron toneladas de alimento, no llovió ni el pan, no llovió los peces. Cuando Jesús oró, no cayeron ni toneladas de peces ni de panes. Sucedió que cuando ellos empezaron a repartir a la gente, los peces nunca se agotaron y el pan nunca se agotó. El milagro sucedió en las manos de aquellos que repartían. Dice la palabra en el versículo 20 y 21, que todos comieron, se saciaron, se recogieron 12 cestas llenas de los pedazos que habían quedado. Y como lo dije ya anteriormente, los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En los momentos en que ya no hay esperanza, es donde Cristo quiere que tú y yo actuemos y demos un paso de fe. Muchos esperan ver grandes prodigios y esperan ver grandes cosas. Y la verdad es que tenemos que actuar muchas veces por fe, declarar lo que no es como si fuese. No necesitamos estar en una gran iglesia para servir a Dios, tenemos que empezar ahora. Es más, ahora no tenemos ni la posibilidad de estar en nuestra iglesia, en nuestro templo, pero ahí en el lugar donde tú estás, puedes comenzar a servir al Señor con tus vecinos, con tus hermanos, con tu familia. Muchas veces queremos ver los milagros de Dios en nuestra vida, pero estamos fallando en algo. Si no vemos los milagros de Dios en nuestra vida es porque quizás falta fe. Falta que demos ese paso inicial de fe de que Dios va a ser suficiente en este tiempo. Hace muchos años atrás, cuando era niño, había una canción que me gustaba y hasta el día de hoy me gusta mucho. Y dice, si al caminar yo no avanzo, si al caminar me fatigo, es que falta en mi vida la presencia del Señor. Y si no vemos milagros en nuestra vida, si no vemos milagros en nuestra familia, es precisamente por lo mismo, porque olvidamos llenarnos del Señor, empaparnos del Señor, dar pasos de fe con convicción y sobre todo olvidamos mirar al Padre cada día buscando su dirección y providencia. En otras palabras, muchas veces esperamos que nos lluevan los panes y los peces, pero hubo algo que esta multitud hizo al inicio. ¿Recuerda usted los primeros versículos? Versículo 13 del capítulo 14 de Mateo. ¿Qué fue lo que hizo esta gente? Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente le oyó, ¿qué dice? Recuérdelo conmigo, léalo en su Biblia. Cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. La gente no esperó que le lloviera los panes y los peces. La gente no esperó acostada en su cama a que viniera el milagro de la sanidad. La gente fue en busca de ese milagro de sanidad. La gente fue en busca de ese milagro de provisión. La gente fue en busca de una vida nueva que iban a encontrar a través del mensaje de salvación. De la misma manera, usted y yo, si queremos que sucedan milagros en nuestra vida, es tiempo, hermanos, de buscar al Señor. No se quede, mira, en Netflix no lo va a conseguir,
ni en el televisor, ni en la política, en ninguna parte. El milagro de la vida nueva, el milagro de la vida eterna va a venir a su vida cuando usted tome conciencia, se arrepienta de sus pecados, confiese su pecado delante del Señor, se arrepienta de su mal camino y se arrepienta y goce de la presencia del Señor en su vida. Esta canción que les dije que me gustaba mucho y hasta el día de hoy me gusta, decía: si al caminar yo no avanzo, si al caminar me fatigo, es que falta en mi vida la presencia del Señor. Pero termina diciendo: Cristo quiere ayudarte hoy. ¿Por qué no descansas y confías en su amor? Su amor te sostendrá. Cristo quiere ayudarte el día de hoy, pero debes confiar y descansar en la promesa que viene de Él. Mi Dios, pues, proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Debemos ver lo que tenemos y no fijarnos solo en la añadidura. La gente en aquel entonces experimentó un milagro. Siempre se habla de la alimentación de los 5,000, pero el mismo versículo, el mismo pasaje nos relata que los que necesitaban ser sanados, Jesús los sanó, porque Dios fue propicio a su necesidad. Y en el día de hoy sucede lo mismo. Arrepiéntase de su pecado, confiéselo a Dios, enmiende su mal camino y comience a caminar una vida en abundancia en Cristo Jesús. Pero sobre todas las cosas, busque diariamente de la presencia del Señor. ¿Necesitas un milagro en tu vida? ¿Necesitas un milagro en tu familia? Como lo decía esta canción y lo dice, Cristo quiere ayudarte. Pero para eso yo tengo que buscar. La gente en aquel entonces salió de las ciudades a pie, a lo mejor con frío, con un terreno complicado para caminar, pero buscó de Jesús porque sabía que en Jesús estaba el camino, la verdad y la vida. Y hasta el día de hoy, en Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Si necesitas hacer una oración de fe, este es el tiempo para que lo hagas. Que Dios te bendiga. Gracias te doy, Dios, por las cosas que has hecho por mí. Cosas inmerecidas que me hablan de tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no podrán cantar mi gratitud. Yo soy y puedo ser, lo debo solo a ti.
Y así estamos terminando un domingo más, un domingo en la casa del Señor, ahí en el lugar donde usted está. Declare que es casa de Dios. Que Dios nos bendiga y les esperamos la próxima semana. Por favor, siga nuestras transmisiones en la escuela dominical, en la Liga del Hogar. Esperamos contar con sus vistas y que pueda compartir este material con sus amigos, sus vecinos, sus seres queridos. Que Dios les bendiga.